Hola, hoy tenemos un video BIM marca Sanyo con una falla característica en uno de los bordes de la imagen. Esta falla consiste en una serie de puntos que parecen como si solamente se tratara de suciedad. Procederemos inmediatamente entonces a solucionar el problema. Primero remueva los tornillos inferiores y laterales de la carcasa. Remueva la tapa superior, la malla de los botones y los tornillos de la tarjeta MAIN. También debe desconectar los terminales del speaker, ventiladores y fuente de alimentación. Ahora retiraremos los tornillos del switch de la tapa y los del módulo del balasto o fuente switcheada. Para retirar la tarjeta MAIN, también debemos quitar los tornillos del puerto VGA que la sostiene a la tapa plástica trasera. Ahora, quitaremos la base metálica donde están montadas la MAIN y la fuente de alimentación. Procedemos ahora a quitar los tornillos que sujetan el módulo OPT al chasis. Desconectando unos últimos cables, sacamos todo el módulo óptico. Está dotado de un disipador de calor que debemos también retirar para poder llegar al módulo DMD, que es el que tenemos que reemplazar para corregir este problema. Está montado sobre el circuito impreso que conecta con el módulo. Cuando logramos acceder a él, vemos que está sujeto al montaje de igual forma que los procesadores de computador, por lo tanto su desmontaje es de la misma forma. Este es el módulo DMD. Basta solo con reemplazarlo para tener nuevamente funcionando nuestro video BIM. Si te gustó este video, por favor suscríbete y regálanos un like. Tus comentarios son también muy importantes. Muchas gracias por tu atención.